Capítulo 36. El Saint John y el Dear Raymond, su semejante, eran los mejores buques del río. Eran edificios más que barcos, con 2 o 3 pisos con terrazas, corredores y galerías. Un barco de esta especie parece la habitación flotante de un plantador. El conjunto está dominado por una veintena de botes empavesados y ligados entre sí por armaduras de hierro que consolidan el conjunto de la construcción. Los 2 enormes tambores están pintados al fresco, como los tímpanos de la iglesia de San Marcos de Venecia. Detrás de cada rueda se alza la chimenea de las 2 calderas, que se hallan colocadas exteriormente y no en los flancos del vapor, precaución útil en el caso de una explosión. Entre los 2 tambores se mueve el mecanismo, de extremada sencillez, un cilindro con su émbolo que mueve un largo balancín que sube y baja como un enorme martillo de fragua y una sola biela que comunica el movimiento al árbol de las macizas ruedas. La cubierta del Saint John estaba ya atestada de viajeros. El doctor y yo tomamos posesión de un camarote que comunicaba con un salón inmediato, especie de galería de Diana, cuya redondeada bóveda descansaba en una columna corintía. Por todas partes, comodidad y lujo. Tapices, alfombras, divanes, objetos de arte, pinturas, espejos y luces de gas, fabricado a bordo en un pequeño gasómetro. En aquel momento, la colosal máquina se estremeció. Emprendíamos la marcha. Subí a las terrazas superiores. En la proa había una casa brillantemente pintada. Era la cámara de los timoneles. 4 hombres vigorosos estaban junto a los radios de la doble rueda del gobernale. Después de un paseo de algunos minutos, bajé a cubierta entre las calderas ya rojas, de donde se escapaban pequeñas llamas azules, al impulso del aire que despedían los ventiladores. Del Hudson no me era posible ver nada. La niebla que avanzaba con la noche podía cortarse con cuchillo. El Saint John se hinchaba en la sombra como un formidable mastodonte. Apenas se distinguían las lucecillas de los pueblos situados a orillas del río y los faroles de los barcos de vapor que remontaban las obscuras aguas, dando terribles silbidos. A las 8 entré en el salón. El doctor me llevó a cenar una magnífica fonda instalada en el entrepuente y servida por un ejército de criados negros. Dan Pickford me dijo saber que el número de viajeros pasaba de 4.000, entre los cuales se contaban 1.500 emigrantes alojados en la parte baja del barco. Terminada la cena, fuimos a acostarnos a nuestro cómodo camarote. A las 11 me despertó una especie de choque. El barco se había parado, pues el capitán,
no se atrevía a navegar a través de tan densas tinieblas. Anclado en el canal, el enorme buque se durmió tranquilamente sobre sus anclas. El Saint John prosiguió su marcha a las 4 de la mañana. Me levanté y fui a la galería de proa. La lluvia había cesado. Las nubes se elevaban. Aparecieron las aguas del río y después las orillas. La derecha accidentada, cubierta de árboles verdes y de arbustos que le daban el aspecto de un largo cementerio. En último término, altas colinas limitaban el horizonte con una graciosa línea. Al contrario, en la orilla izquierda solo había terrenos llanos y fangosos. En el cauce mismo del río, muchas goletas aparejaban para aprovechar la primera brisa y los vapores remontaban la rápida corriente del Hudson. Pete Fersch había ido a buscarme a la galería. Buenos días, compañero, me dijo después de aspirar con fuerza el aire fresco. Sabed que esta maldita niebla ha modificado mi programa, pues no llegaremos a Albany a tiempo de tomar el primer tren. Es una lástima, doctor, porque no tenemos tiempo de sobra. Bah, todo se reduce a llegar por la noche al Niagara Falls, en vez de llegar por la tarde. La modificación me desagradaba, pero forzoso era resignarse. Efectivamente, el Saint John no quedó amarrado al muelle de Albany antes de las 8. El tren de la mañana ya había salido. Teníamos que aguardar el tren de la 1:40. Podíamos, pues, visitar sosegadamente la curiosa ciudad que forma el centro legislativo del estado de Nueva York, la ciudad baja, comercial y populosa, establecida en la orilla derecha del Hudson, y la ciudad alta, con sus casas de ladrillo, sus establecimientos útiles y su famoso museo de fósiles. Parece que uno de los grandes barrios de Nueva York se ha trasladado a la ladera de aquella colina, sobre la cual se desarrolla en anfiteatro. A la 1, después de almorzar, estábamos en estación libre, sin vallas ni guardas. El tren paraba en medio de la calle como un ómnibus. Se sube cuando se quiere a aquellos vagones sostenidos en la parte delantera y en la trasera por un sistema giratorio de 4 ruedas. Los carruajes comunican entre sí por pasillos que permiten al viajero pasear de extremo a extremo del tren. A la hora marcada, sin que hubiéramos visto a ningún empleado, sin un toque de campana, sin aviso de ningún género, la jadeante locomotora nos arrastró con velocidad de 12 leguas por hora. No estábamos almacenados como en los coches de los ferrocarriles de Europa, sino que podíamos pasear, comprar libros y periódicos. Las bibliotecas y los vendedores ambulantes marchan con el viajero. El tren volaba por entre campos sin barreras, bosques en que se habían hecho cortas recientes, a riesgo de tropezar con troncos de árboles, ciudades nuevas con anchas calles surcadas por rails, pero que aún carecían de casas, ciudades cuyos nombres son los más poéticos de la historia antigua. Roma, Palmira, Siracusa. Todo el valle del Mohawk desfiló ante nuestros ojos. Así entablé conocimiento con el país que pertenece a Fenimore, como el South Roy
a Walter Scott. Brilló por un momento en el horizonte el lago Ontario, teatro de las escenas de la obra maestra de Cooper. A las 11 de la noche pasamos el tren de Rochester y atravesamos las rápidas corrientes del Tennessee, que huían en forma de cascadas bajo los vagones. A las 2 de la madrugada llegamos al Niagara Falls. El doctor me condujo a una fonda soberbia llamada Cataract House. Capítulo 37. El Niágara no es un río, ni siquiera un riachuelo. Es una sangría natural de desagüe, un canal de 36 millas de largo que vierte en el lago Ontario las aguas de los lagos. De los lagos Superior, de Michigan, del Huron y del Erie. La diferencia de nivel entre este último y el Ontario, repartida con uniformidad dependiente en todo el trayecto, no hubiera podido formar ni un rápido, pero solo las caídas absorben su mitad. De esto procede su fuerza. Este curso de agua separa a los Estados Unidos del Canadá. La orilla izquierda es americana, pero la derecha es inglesa. A un lado, Policeman, al otro, ni su sombra. El día 12 de abril, al amanecer, Pete Ferris y yo bajábamos por las anchas calles de Niagara Falls, pueblo formado al lado de las cascadas, a 300 millas de Albany, especie de pequeña ciudad de aguas edificada en lugar pintoresco, con buenas fondas y agradables casas de campo que los yanquis y canadienses habitan en la buena estación. El tiempo era hermoso, brillaba el sol en el cielo que respiraba frío. Oíanse lejanos mugidos. En el horizonte se distinguían vapores que no debían ser nubes. ¿Es la cátara? ¿La catarata? Pregunté a Fitzgerald. Paciencia, contestó. Pronto llegamos a orillas del Niágara. Las aguas del río, transparentes y poco profundas, corrían tranquilas, por algunos puntos asomaban puntas de roca negruzcas. Los mugidos se hacían más y más fuertes, pero aún no veíamos la catarata. Un puente de maderos que descansaban en arcos de hierro unía la orilla izquierda con una isla situada en el centro del río. El doctor me condujo a él. Agua arriba se extendía el río hasta perderse de vista. Agua abajo, es decir, a nuestra derecha, se conocía el primer desnivel de un rápido. Más allá, a media milla del puente, desaparecía el terreno por completo, hallándose el aire lleno de nubes de agua en polvo. Aquello era el Salto Americano. Más lejos se pintaba un paisaje tranquilo, algunas colinas, casas de campo, árboles secos, es decir, la orilla canadiense. No miréis, no miréis, me gritaba el doctor. Reservaos, cerrad los ojos y no los abráis hasta que yo os avise. Pero yo no hacía caso de aquel tipo original y miraba. Pasado el puente, pisamos la isla. Era God Island.
La ciudad de la cabra. Un trozo de 70 fanegas, cubierto de árboles, surcado por soberbias calles de árboles, por donde pueden circular carruajes, arrojados como un ramillete, entre los dos saltos de agua, americano y canadiense, separados por una distancia de 300 yardas. Corríamos por debajo de aquellos grandes árboles, trepando las pendientes y dejándonos resbalar para descender. Redoblaba el estruendo de las aguas. Nubes gigantescas de húmedos vapores rodaban por el espacio. «Mirad», exclamó el doctor. Al salir de un bosquecillo, el Niágara acababa de aparecer ante nuestros ojos en todo su esplendor. En aquel punto formaba un recodo brusco y redondeándose para formar el salto canadiense, el Horseshoe Fall, herradura, caída desde una altura de 158 pies, con una anchura de 2 millas. La naturaleza en aquel lugar, uno de los más hermosos del mundo, lo ha combatido todo para encantar la vista. El recodo del Niágara favorece singularmente los efectos de luz y sombra. El sol, hiriendo aquellas aguas bajo todos los ángulos, diversifica caprichosamente sus colores. De fijo, quien no haya visto aquel efecto, no lo admitirá sin dificultad. En efecto, cerca de God Island, la espuma es blanca, es nieve inmaculada, es una corriente de planta líquida que se precipita en el vacío. En el centro de la catarata, las aguas tienen un admirable color verde, que revela cuán gruesa es allí la capa de agua. Así, el buque Detroit, que calaba 20 pies, pudo bajar la catarata sin tocar. Al contrario, hacia la orilla canadiense, los torbellinos, como metalizados bajo los rayos luminosos, resplandecían, como si fueran de oro derretido que se precipitara al abismo. Debajo, el río es invisible. Los vapores revolotean en espeso torbellino. Vi, sin embargo, enormes carámbanos acumulados por los fríos del invierno, que afectan formas de monstruos que, con sus bocas abiertas, absorben en cada hora los 100 millones de toneladas que derrama en ellas el inagotable Niágara. Media milla agua arriba de la catarata, el río corre pacífico, presentando una superficie sólida que las primeras brisas de abril aún no logran derretir. «Ahora al centro del torrente», me dijo el doctor. ¿Qué quería decir? Yo no le entendía, pero me señaló una torre edificada sobre un peñasco, a algunos centenares de pies de la orilla, al borde mismo del precipicio. Aquel audaz monumento, levantado en 1833 por un tal George Porter, se llama Terrapin Tower. Descendimos por las rampas laterales del God Island. Al llegar a la altura del curso superior del Niágara, vi un puente formado por algunas tablas echadas sobre puntas de peñas que unían la torre a la orilla. Aquel puente costeaba el abismo, a algunos pasos solo de distancia. El torrente mugía por debajo. Nos aventuramos sobre aquellos maderos y al cabo de algunos instantes llegamos a la principal roca de las que soportan el Terrapin Tower. Aquella torre redonda de 45 pies de altura es de piedra. Es lo más alto de ella se desarrolla un balcón circular, rodeando un tejado cubierto de estuco rojizo. La escalera de caracol es de madera.
En sus escalones están escritos millares de nombres. El que llega a lo alto de la torre se agarra a la barandilla del balcón y mira. La torre está en plena catarata. Desde su cumbre, las miradas penetran en el abismo, hundiéndose hasta la garganta de aquellos monstruos que beben el torrente. Se siente como tiembla la roca que sostiene la torre. En torno de ella se descubren desmoronamientos espantosos, como si el lecho del río cediera. No se oye hablar. De aquellos remolinos de agua salen truenos. Las líneas líquidas humean y silban como saetas. La espuma llega a lo alto del monumento. El agua pulverizada se eleva por los aires, formando un espléndido arco iris. Por un simple efecto de óptica, parece que la torre se mueve con terrible velocidad, pero retrocediendo. Afortunadamente, porque si la ilusión fuese al contrario, el vértigo sería irresistible. Nadie podría mirar aquel abismo. Jadeantes, fatigados, entramos un momento al piso alto de la torre. Allí el doctor creyó oportuno decirme: este Terrapine Tower, amigo mío, caerá algún día al abismo, tal vez mucho antes de lo que se cree. ¿De veras? Es indudable. El gran salto canadiense retrocede insensiblemente, pero retrocede. En 1833, cuando se construyó la torre, distaba de la catarata mucho más que hoy. Los geólogos sostienen que hace 35.000 años, la catarata estaba en Kingstown, 7 millas aguas arriba de la posición que hoy ocupa. Según Mr. Bakewell, retrocede 1 metro por año. Según Sir Charles Lyell, 1 pie nada más. Llegará pues un momento en que la peña que sostiene la torre, corroída por las aguas, se deslizará por las pendientes de la catarata. Pues bien, acordaos, el día en que Terrapine Tower vaya a parar al abismo, habrá dentro de la torre algunos excéntricos que se bañarán en el Niágara con ella. Miré al doctor, como preguntándole si sería alguno de aquellos excéntricos, pero me indicó que le siguiera y volvimos a contemplar el Horseshoe Fall y el paisaje que le rodea. Distínguese desde allí, un poco encorvado, el Salto Americano, separado por la punta de la isla, en que se forma también una pequeña catarata central de 100 pies de anchura. El Salto Americano, igualmente admirable, es recto y no sinuoso, y su altura es de 164 pies. Pero para poderlo ver en todo su desarrollo, es preciso colocarse enfrente de ella, en la orilla canadiense. Durante todo el día vagábamos por las márgenes del Niágara, irresistiblemente atraídos por aquella torre en donde los mugidos de las aguas, la niebla de los vapores, el juego de los rayos solares, la embriaguez y los perfumes de la catarata mantienen al espectador en perpetuo éxtasis. Después regresamos a God Island para examinar la gran cascada desde todos los puntos de vista, sin cansarnos nunca de verla. El doctor hubiera querido llevarme a la Gruta de los Vientos, ahuecada detrás de la catarata central, y a la cual se llega por una escalera practicada en la punta de la isla, pero en aquella temporada estaba prohibido acercarse a ella, a causa de los frecuentes hundimientos que se producían desde hacía algún tiempo en aquellas peñas quebradizas.
A las 5 estábamos de vuelta en Cataract House. Después de comer rápidamente, fuimos otra vez a God Island. El doctor quiso volver a ver las Tres Hermanas, deliciosos islotes situados a lo último de la isla. Llegada la noche, me llevó de nuevo al tembloroso peñasco del Terrapine Tower. El sol se había puesto tras las sombrías colinas. Los últimos resplandores del día habían desaparecido. La luna brillaba en todo su esplendor. La sombra de la torre se proyectaba, alargándose sobre el abismo. Aguas arriba, las aguas tranquilas se deslizaban bajo la ligera bruma. La orilla canadiense, y sumida en tinieblas, contrastaba con las masas más iluminadas del Coast Island y del pueblo Niagara Falls. Bajo nuestros pies, el antro aumentaba por la penumbra. Parecía un abismo infinito, en el cual mugía la formidable catarata. ¡Qué impresión! ¿Qué artista podrá reproducirla con la pluma o el cincel? Una luz movediza apareció en el horizonte. Era el farol de un tren que pasaba por el puente del Niágara, colgado a 2 millas de nosotros. Permanecimos así hasta la medianoche, mudos, inmóviles, en lo alto de aquella torre, irresistiblemente inclinados sobre el torrente que nos fascinaba. Finalmente, así que los rayos de la luna hirieron, según cierto ángulo, el polvo líquido, distinguí una faja láctea, una cinta diáfana que temblaba en la sombra. Era un arco iris lunar, una pálida irradiación del astro de la noche, cuyo tibio resplandor se descomponía al atravesar las brumas de la catarata. Capítulo 38. El programa del doctor marcaba para el día siguiente, 13 de abril, una visita a la orilla canadiense, un paseo. Bastaba seguir las alturas que forman la derecha del Niágara por espacio de 2 millas para llegar al puente colgante. Salimos a las 7 de la mañana. Desde el sendero sinuoso que costea la orilla derecha, se distinguían las aguas tranquilas del río, que ya se había repuesto de los remolinos de su caída. A las 7:30 llegamos a Suspension Bridge. Es el único puente que conduce al Great Western y al New York Central Railroad, el único que da entrada al Canadá en los confines del estado de Nueva York. Está formado por 2 tableros. Por el superior pasan los trenes y por el inferior, situado a 23 metros por debajo del primero, pasan los carruajes ordinarios y los peatones. La imaginación se niega a seguir en su atrevido trabajo al ingeniero John A. Roebling, de Trenton, Nueva Jersey, que se determinó a construir un viaducto en tales condiciones, un puente colgante que da paso a trenes de ferrocarril, situado a 250 pies sobre el Niágara, transformado de nuevo en rápido. El Suspension Bridge tiene 800 pies de largo y 24 de ancho. Tirantes de hierro, sujetos a las orillas, le preservan del balanceo. Los cables que lo sostienen, formado cada uno por 4,000 alambres, tienen 10 pulgadas de diámetro y pueden soportar un peso de 12,400 toneladas. Inaugurado en 1855, costó $500,000.
Cuando llegábamos a la mitad del puente, pasó un tren sobre nuestras cabezas. Sentimos cómo el tablero se hundía más de 1 metro bajo nuestros pies. Un poco aguas abajo de este puente está el sitio por donde Blondin pasó el Niágara, por una cuerda tirante, de orilla a orilla. No lo atravesó, pues, por encima de las cataratas. Pero no por eso era la empresa menos arriesgada. Pero si Mr. Blondin nos asombra por su audacia, no debemos admirarnos, mas el amigo que, montado en su espalda, le acompañaba en aquel paseo aéreo. Debía ser un glotón, dijo el doctor, porque Blondin hacía las tortillas admirablemente sobre su cuerda tirante. Estábamos ya en la orilla canadiense. Subimos por la orilla izquierda del Niágara para ver las cascadas bajo otro aspecto. Media hora después, entrábamos en una fonda inglesa, donde el doctor hizo servir un desayuno conveniente. Recorrí el libro de los viajeros, en el cual figuran multitud de nombres. Entre ellos estaban los siguientes: Roberto Peel, Lady Franklin, Conde de París, Príncipe de Joinville, Luis Napoleón, 1846, Barnum, Maurice Sand, 1865, Agassiz, 1854, Almond, Príncipe Hohenlohe, Rothschild, Lady Enghien, Burckhardt, 1862, etc. Terminado el almuerzo, el doctor dijo: «Ahora vamos a ver las cataratas por debajo». Le seguí. Un negro nos condujo a un vestuario donde nos dio un pantalón y una esclavina impermeables y un sombrero de hule. Así vestidos, el negro nos guió por un sendero resbaladizo, surcado por desagües ferruginosos, obstruidos en muchos puntos por piedras negras con afiladas aristas, hasta que llegamos al nivel inferior del Niágara. Pasamos después por entre vapores de agua pulverizada, a colocarnos debajo de la gran catarata, que caía por delante de nosotros como el telón de un teatro por delante de los actores. ¿Pero qué teatro? ¿Qué corrientes tan impetuosas formaban las capas de aire, violentamente desalojadas? Mojados, ciegos, ensordecidos, no podíamos vernos ni oírnos. En aquella caverna tan herméticamente cerrada por las láminas líquidas de la catarata, como si la naturaleza la hubiera cubierto con un muro de granito. A las 9 habíamos regresado ya a la fonda, donde abandonamos nuestros mojados ropajes. Vuelto a la orilla, lancé un grito de sorpresa y de alegría. ¡Corsican! El capitán me oyó y se acercó a mí. «Vos aquí», exclamó. ¡Qué alegría! ¿Y Fabián? ¿Y Elena?, pregunté mientras nos estrechábamos las manos. «Ahí están, todo lo bien que es posible. Fabián lleno de esperanza y Elena recobrando poco a poco la razón. Pero, ¿cómo os encuentro en el Niágara?» «El Niágara», respondió Corsican, «es el punto de cita veraniega de los ingleses y los americanos.
Aquí se respira, aquí, ante el sublime espectáculo de las cataratas, se recobra la salud. Este hermoso paisaje impresionó a Elena, y por eso hicimos alto aquí, en la margen del Niágara. Mirad esa casa de campo, Clifton House, en medio de los árboles, a media ladera. En ella vivimos, en familia, con la hermana de Fabián, que se ha consagrado a nuestra pobre amiga. ¿Ha reconocido Elena a Fabián? No, aún no, respondió el capitán. Sabéis, sin embargo, que en el momento de caer Harry Trey herido mortalmente, Elena tuvo un instante de lucidez. Su razón se abrió paso a través de las tinieblas que la envolvían, pero aquella lucidez desapareció pronto. No obstante, desde que se halla en medio de este aire puro, en este medio tranquilo, el doctor ha notado una mejoría sensible en el estado de Elena. Está serena, su sueño no es inquieto. En sus ojos se ve como un esfuerzo para recobrar algo de lo pasado o del porvenir. Ah, querido amigo, le dije, la curaréis, pero ¿dónde están Fabián y su prometida? Mirad, dijo Corsican, extendiendo el brazo hacia el Niágara. En la dirección indicada distinguí a Fabián, que aún no nos había visto. Estaba en pie sobre una roca, sin separar su mirada de Elena, que estaba sentada a algunos pasos de él. Aquel sitio de la orilla derecha se llama Table Rock. Es una especie de promontorio peñascoso, volado sobre el río que muge a 200 pies por debajo. En otro tiempo la superficie volada era mayor, pero derrumbamientos sucesivos de enormes trozos de piedra han reducido su superficie a algunos metros cuadrados. Elena contemplaba la naturaleza, sumida en mundo éxtasis. Desde aquel sitio, el aspecto de los saltos de agua es Mont Sulaim, dicen las guías, y tienen razón. Es una vista de conjunto de ambas cataratas. A la derecha se ve la canadiense, cuya cresta, coronada de vapores, cierra por este lado el paisaje como un horizonte de mar. Enfrente se ve el Salto Americano y encima el elegante pueblo de Niagara Falls, medio perdido entre los árboles, y toda la perspectiva del río que se esconde entre sus elevadas orillas. Debajo el torrente que lucha con los témpanos desprendidos. No quise distraer a Fabián. Corsican, el doctor y yo nos habíamos acercado a Table Rock. Elena conservaba la inmovilidad de una estatua. ¿Qué impresión dejaba aquella escena en su espíritu? Renacía poco a poco su razón bajo la influencia de aquel grandioso espectáculo. Vi que, de pronto, Fabián dio un paso hacia ella. Elena, levantándose bruscamente, había avanzado hacia el abismo, tendiendo al antro sus brazos, pero de repente se había detenido, pasando la mano por su frente como si quisiera borrar de ella alguna imagen. Fabián, pálido como un cadáver, pero sereno, se había colocado de un salto entre Elena y el precipicio. Elena había sacudido su rubia cabellera. Su cuerpo encantador se estremecía. ¿Veía a Fabián? No.
Parecía una muerta que volvía a la vida y que trataba de reconocer la existencia en torno suyo. Corsicas ni yo no nos atrevíamos a dar un paso. Sin embargo, tan cerca de Fabián y Elena estaba el antro, que temíamos un desastre. Pero el doctor Pilferch nos contuvo. «Dejad a Fabián», dijo. «Dejadle hacer». Oíanse los sollozos que brotaban del pecho de la joven. De sus labios brotaron palabras inarticuladas. Parecía que trataba de hablar y no podía. Por fin oímos estas palabras. «Dios mío, Dios Todopoderoso, ¿dónde estoy?». Entonces tuvo conciencia de que había alguien junto a ella, y volviéndose a medias, apareció a nosotros transformada. Una expresión nueva vivía en sus ojos. Fabián, tembloroso, permanecía delante de ella, mudo, con los brazos abiertos. «Fabián, Fabián», exclamó por fin Elena. Fabián la recibió en sus brazos, en los cuales cayó inanimada. El joven lanzó un grito desgarrador, pues creía muerta a su prometida, pero el doctor intervino. «Tranquilizaos», dijo a Fabián, «esta crisis la salvará». Elena fue transportada a Clifton House y depositada en su lecho, donde, pasado el desmayo, quedó sumida en plácido sueño. Fabián, animado por el doctor y lleno de esperanza, Elena le había reconocido, se acercó a nosotros. «La salvaremos», me dijo. «La salvaremos. Todos los días espero la resurrección de su alma. Hoy, mañana tal vez, mi Elena me será devuelta. Ah, cielo clemente, bendito seas. Permaneceremos aquí cuanto tiempo sea preciso por ella. ¿No es verdad, Arquibaldo?». El capitán apretó con efusión a Fabián contra su pecho. Fabián se volvió hacia mí y al doctor. Nos prodigó sus muestras de cariño. Nos envolvía en su esperanza. Y jamás estuvo mejor fundada. La curación de Elena estaba próxima. Pero forzoso era para nosotros partir. Apenas nos quedaba 1 hora para llegar a Niagara Falls. En el momento que nos separamos de tan queridos amigos, Elena dormía aún. Fabián nos abrazó. Corsican nos ofreció darnos por telegrama noticias de Elena, y a las 12 habíamos salido de Clifton House. Capítulo 39. Algunos instantes después, bajábamos por una cuesta muy larga de la orilla canadiense, que nos condujo a la orilla del río, casi enteramente obstruido por los hielos. Una barca nos esperaba para llevarnos a América. Un viajero, ingeniero de Kentucky, que reveló al doctor su nombre y profesión, estaba ya embarcado. Nos sentamos junto a él sin perder momento. Ya separando los témpanos,
Ya rompiéndolos, la barca llegó al medio del río, donde tenía el paso más expedito. Desde allí dirigimos la última mirada a la admirable catarata del Niágara. Nuestro compañero la examinaba atentamente. ¡Qué hermosa es!, le dije. Es admirable. Sí, me respondió. Pero cuánta fuerza motriz desperdiciada. ¿Qué molino podría poner en movimiento con semejante salto de agua? Jamás he experimentado más feroz deseo de echar un ingeniero al agua. En la otra orilla, un pequeño ferrocarril, casi vertical, movido por un canal desviado de la catarata americana, nos llevó a la altura en pocos segundos. A la 1:30 tomábamos el expreso que a las 2:15 nos dejaba en Buffalo. Después de visitar esta reciente y hermosa ciudad, después de haber probado el agua del lago Erie, tomamos el ferrocarril central a las 6 de la tarde. Al otro día llegamos a Albany y el ferrocarril del Hudson, que corre a flor de agua a lo largo de la orilla, nos dejaba en Nueva York a las pocas horas. Empleé el día siguiente en recorrer, acompañado del infatigable doctor, la ciudad, el río del Este y Brooklyn. Llegada la noche, me despedí del buen doctor con verdadera pena, pues comprendía que dejaba en él un verdadero amigo. El martes 16 de abril era el día marcado para la salida del Great Eastern. A las 11 me personé en el embarcadero número 37, donde el tender, ya con muchos pasajeros a su bordo, me esperaba. Me embarqué. En el momento en que el tender iba a desatracar, sentí que me cogían del brazo. Me sorprendió agradablemente ver que era el doctor Pitt Parrish. «¿Vos?», exclamé. «¿Regresáis a Europa?». «Sí, mi querido amigo. En el Great Eastern». «Sí», me dijo sonriendo. «He reflexionado y parto. Pensadlo bien. Este será tal vez el último viaje del Great Eastern. El viaje del cual no se vuelve». La campana iba a tocar para la salida cuando uno de los camareros del Fifth Avenue Hotel, corriendo a todo correr, me entregó un telegrama de Niagara Falls. «Elena ha resucitado. Ha recobrado la razón por completo. El doctor responde de ella». Así me decía el capitán Corsican. Comuniqué tan grata nueva al doctor Pitt Parrish. «Responde ella, responde ella», replicó gruñendo mi compañero de viaje. «Yo también respondo. Pero, ¿qué prueba eso? ¿Quién respondiera de mí, de vos, de todos nosotros, amigos míos? Tal vez se equivocara». 12 días después llegamos a Brest y al día siguiente a París. La travesía de regreso se había hecho sin accidente.
con gran sentimiento de Pete Fersch, que esperaba siempre su naufragio. Al hallarle sentado delante de mi mesa, si no hubiera tenido a la vista estos apuntes de cada día, el Great la ciudad flotante que había habitado por espacio de un mes, el encuentro de Elena y Fabián, el incomparable Niágara, todo me hubiera parecido un sueño. Ah, cuán hermosos son los viajes, hasta cuando se vuelve de ellos. Diga el doctor lo que quiera. Por espacio de 8 meses permanecí sin oír hablar de aquel tipo original. Pero un día, el correo me trajo una carta de timbres multicolores que empezaba con estas palabras. A bordo del Cognomni, arrecifes de Auckland, por fin hemos naufragado. Y terminaba con estas. Qué bien me encuentro. Vuestro de todo corazón. Dan Pete Fersch. Fin.